Aquí nosotros vemos el versículo más importante, uno de los más importantes que el Señor ha dicho en Juan 8:24, que es una advertencia, ¿verdad? Juan 8:24. Nuestro Señor Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis, ¿ya? Porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Mm? En los pecados de vosotros moriréis. Bien, lo primero que el ser humano debe entender es lo terrible de este decreto condenatorio. ¿Mm? Esa es la condena penal por pecar. Hay un montón de otras condenas por cometer un puro pecado. ¿Mm? Esas condenas son de carácter emocional, financiera, biológica, de carácter familiar, porque siempre el pecado trae pérdidas. El pecado trae pérdidas financieras, trae pobreza, trae pérdida de la salud, porque cuando uno empieza a fornicar, se enferma el cuerpo, contrae infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Enfermedades de transmisión sexual. El pecado contrae pobreza, ¿verdad? Es un tipo de pérdida. Son diferentes condenas que el hombre va adquiriendo en esta vida por cometer un pecado o más, ¿ya? Si una persona miente, por ejemplo, va a perder su libre conciencia, va a perder la paz, se va a encontrar perseguido, va a tener que continuar pecando, mintiendo, porque va a tener que cubrir esa mentira con otras mentiras. Si una persona mata, se embriaga, va a enfermar su hígado. Si fuma, va a enfermar sus pulmones. Son siempre condenas que traen pérdidas por pecar. ¿Mm? Entonces, por una sola mentira o por un acto de fornicación, o sea, por un pecado por sí solo, vienen un montón de condenas de tipo biológica, de tipo social, familiar. Si una persona comete una fornicación, hay varias condenas por ese mismo pecado. Está la condena de carácter biológica porque la persona se va a enfermar el cuerpo. Lo más probable es porque va a contraer una enfermedad de transmisión sexual por andar fornicando, ¿cierto? Andar siendo promiscuo. Por no cumplir la ley de los mandamientos morales del Señor. No cometerás adulterio. Porque el adulterio es tener relación sexual fuera de lo legal, de lo que Dios ha establecido en su ley. Tener relación sexual con una mujer que no sea su esposa, o si él está soltero, no le corresponde tener relación sexual porque tiene que estar casado. Y con su mujer, con la cual está casado, ahí puede tener relación sexual y ahí está pegado a la ley divina, ¿ya? Lo mismo con mentir, robar, fornicar, codiciar, llegar a matar. Entonces, por matar, la persona pierde la paz. Ya no tiene paz, la conciencia lo empieza a molestar, pierde la libertad porque la ley lo va a encerrar. Incluso por ese mismo pecado de matar puede perder su propia vida porque en países donde hay pena de muerte, ahí está la condena penal, la persona puede ser fusilada o colocada en la silla eléctrica y electrocutado o se le puede inocular una inyección letal. Ahora, en primera de Juan 3:4, la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, capítulo 3, versículo 4, ahí está la palabra de Dios diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Bueno, la ley moral de Dios. No mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Es decir, esa ley de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés. Por eso dice, infringe también la ley, porque el ser humano peca de otras maneras más. Por eso la expresión infringe también la ley. Ahora, en el original de primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, la iniquidad comete. ¿Ah? Comete la iniquidad. O sea, cometer pecado es cometer iniquidad. Pero como leemos nosotros en la palabra del Señor, en las traducciones de Cipriano de Valera, Casero de Reina o King James, que son varios traductores de la Biblia, en primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Infringe también la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. También la infringe.
Eso significa que el ser humano peca de otras maneras más, no solamente cuando infringe la ley de los mandamientos que Dios se los dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Por ejemplo, el ser humano peca de pensamiento. Es otra forma de pecar contra Dios. En Mateo 15:19 el Señor dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Ya? 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, brotan del corazón. Resulta que el Señor concibe el pecado en el corazón. El Señor juzga el pecado en el corazón. Cuando le brota al ser humano, le nace, cuando le nace un pensamiento pecaminoso, que lo puede llevar a cabo, lo puede ejecutar o no. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14, se está hablando de Satanás ahí. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, donde está Dios, ¿ya? Mas tú derribado eres, al abismo. O sea, a Satanás le costó un solo pecado de pensamiento, de mal pensamiento, ser destituido del cielo. Mas tú derribado eres al Seol. Lo mismo le pasó a Adán. A Adán le costó un solo pecado, comer del fruto que Dios le mandó no comer, para ser destituido del huerto del Edén. Ya. Pero en cuanto al pecado, que es un delito de pena de muerte. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice la paga del pecado es muerte. No dice la paga de 2, de 3, de 4, de varios pecados es la muerte. No. Dice la paga del. O sea, basta uno. Ahora, acá, en Ezequiel 18:4 tenemos, el alma que pecare, esa morirá. Ya, esta es la condena penal por pecar. Porque al pecar hay varias condenas, de tipo moral, biológica, de tipo incluso espiritual, de tipo material, porque el pecado trae pobreza, la persona sufre una pérdida económica por andar pecando. Siempre el pecado trae pérdidas, pérdida de la salud. Ya dije el tema sexual, se puede infectar el cuerpo con una enfermedad de transmisión sexual si viola la ley moral de Dios, que dice que el hombre tiene que tener sexo dentro del matrimonio solamente. No puede ni adulterar el matrimonio ni fornicar. Fornicar es tener sexo fuera estando soltero. Adulterar es tener sexo estando casado, pero tener sexo con una mujer que no es su esposa, ¿ya? Entonces, cada vez que se infringe la ley moral de Dios, se desobedece sus mandamientos, sus ordenanzas, se arriesgan a varias condenas por una sola desobediencia, en el caso de cometer un adulterio. Una vez. Hay condena de tipo biológica, digamos, de la salud, de familiar, porque se puede romper el matrimonio, porque hay una separación, la mujer se entera que el marido la traicionó, violando el matrimonio, digamos, adulterando, teniendo sexo con una mujer que no es su esposa, que no es la señora. Se rompe, digamos, el matrimonio, se separan los hijos, o sea, el marido queda sin la custodia de los hijos y ahora el marido tiene que empezar a pagar una pensión alimenticia. Por eso el pecado trae varias condenas de tipo financiera, familiar, biológicas, de la salud. Hay varias condenas, ¿ya? Por un solo pecado. En este caso, cometer un acto de adulterio o un acto de fornicación. Por mentir, hay varias condenas, de todo tipo. La persona queda condenada a perder la paz, porque mintió, perdió la paz. Antes de mentir, estaba tranquilito, con la conciencia tranquila. Colocaba su cabecita en la almohada en la noche y dormía tranquilito. Pero cuando miente, la conciencia no la deja dormir a la persona. Mentiste, te van a pillar en la mentira. Ya, entonces, o sea, hay diferentes formas de condenar un acto de mentira. Diferentes formas de condenar un acto sexual, de cometer adulterio o fornicar. Por cometer un asesinato, hay varios tipos de condena. En la mente, financiera, incluso la pérdida de la vida física, porque lo pueden condenar al pelotón de fusilamiento, pena de muerte. Pero por cometer un pecado hay una condena que es la más terrorífica. Es esta, que va contra el alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Ya, esto es lo mismo, para poderlo explicar y que se entienda bien, es lo mismo que, por ejemplo, la ley del Código Civil. ¿Ya? O hablemos de la ley de tránsito para que sea más sencillo. Cuando una persona infringe la ley de tránsito, se arriesga a 2 tipos de condena por la misma infracción. La misma infracción. Por ejemplo, en la ley
del tránsito hay varias ordenanzas que hay que obedecer, cumplir. Por ejemplo, la persona que va a girar tiene que obedecer un artículo de la ley que dice que hay que señalizar unos 15 metros antes del viraje con el intermitente, ¿verdad? Ahora, si la persona desobedece ese mandamiento, se arriesga a una sanción, a una multa. También, enfrentado al cruce de pase de peatones, ¿cierto? Un pase de peatones que está rayadita el cruce. O sea, el conductor tiene que obedecer ese artículo de la ley, ese punto de la ley. Tiene que permitir el libre paso de peatones. Cuando ya no hay ningún peatón más atravesando, él tiene que seguir conduciendo. El ceda al paso, por ejemplo, él tiene que mirar bien si no hay ningún vehículo que tenga preferencia y cruza. Pero si hay vehículos que tienen preferencia, él tiene que detenerse. O también enfrentado a la luz roja del semáforo. Ahí tiene que detenerse. Tiene que detenerse. Hasta que dé luz verde, ¿ya? O, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Es otra ordenanza. Para empezar a conducir el vehículo, el conductor tiene que tener puesto, abrochado el cinturón de seguridad. Ahora, si la persona toda su vida conduce espectacularmente bien, obedeciendo todas las ordenanzas de la ley de tránsito, toda su vida, o sea, como quien dice, vive una vida en santidad a la ley de tránsito. No infringe, no comete ningún pecado contra la ley de tránsito, ¿ya? Pero llega el fatídico instante que un día la persona que siempre respetó la luz roja, siempre respetó el señalizar cuando uno va a doblar hacia la derecha o hacia la izquierda, el sea el paso, el pase de peatones, el cruce de peatones, pero un día la persona, supongamos que el tema de señalizar, que es solamente una sola ordenanza, de las varias ordenanzas que tiene la ley de tránsito. Entonces la persona, por descuido, va a girar, va a doblar hacia la derecha en una pista, pero él no señaliza, no prende el intermitente, no activa el intermitente, chic, 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 para la derecha. Entonces él cruza, bueno, no, gracias a Dios que no hay ningún incidente, no hay ningún choque. Cruza él, o sea, dobla, pero un policía detecta que él violó ese artículo de la ley, ¿ya? Entonces la persona le cursan una multa, o sea, queda condenado a pagar un parte. Es un tipo de condena de tipo civil. Ahora, si por esa misma infracción él no obedeció el tener que señalizar hacia la derecha, y resulta que viene un vehículo en su justo derecho, conduciendo bien, pero él como no señaliza, no le avisa al conductor que va a tener que doblar hacia la derecha, se produce un choque, ¿ya? Ya este conductor ya se arriesgó a una condena, que es de tipo civil, una multa económica, pero por esa misma infracción, no otra, sino que esa misma infracción, esa única infracción que él cometió, no señalizar, se produce un choque. La culpa la tiene él, porque él no señalizó, ¿ya? Entonces, no solamente ahora tiene una condena de tipo civil, una multa económica, sino que tiene dos condenas. Una condena ya de carácter penal. Ahora, si producto del choque hay resultado de muerte, ya la cosa se puede poner más grave, ¿me entiende? En algunos países incluso le puede costar la vida, pena de muerte para él, porque se puede configurar el delito de asesinato con premeditación. En algunos países puede darse. Ya, con la ley divina, la ley de Dios también. Miren, la persona, el conductor en cuestión, toda su vida respetó todas las ordenanzas de la ley, pero llegó el fatídico instante en que él se le olvidó señalizar. Infringió uno de los puntos, solamente uno. Respetó la luz roja, el sea el paso, el pase peatones, respetó todo, todos los puntos, se abrochó siempre su cinturón de seguridad, nunca manejó ebrio. O sea, la ley de tránsito dice que no hay que manejar en estado de ebriedad, no hay que conducir, pero él siempre cumplió. Pero llegó el fatídico instante que eso solamente, esa pura falta de avisarle a los otros conductores que iba a doblar, no señalizó, no activó el intermitente, eso le costó para generar un choque con resultado de muerte, por ejemplo. Entonces ahora tiene dos condenas. Tiene la condena civil y tiene la condena penal. La condena civil es estar condenado a pagar una multa económica, pagar un parte.
le retienen la licencia, etcétera. Pero ahora hay otra condena, que es la condena penal, porque su irresponsabilidad generó un accidente con resultado de muerte. O sea, el otro conductor murió por el impacto, por culpa de él. Entonces, dice que el actuario, digamos, en el juez, en el juicio, le lee la hoja de vida del conductor y él nunca jamás tuvo ninguna desobediencia a la ley. O sea, él vivió en santidad, por decirlo, santidad a la ley del tránsito. Nunca pecó contra la ley del tránsito, pero esta vez cometió una sola falta. No señalizó, debiendo haber señalizado, que iba a doblar a la derecha. Y eso le costó la vida a otro conductor. Bien, en Santiago capítulo 2, versículo 10, en la palabra del Señor dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. Esto significa, cualquiera que guardare toda la ley, cualquiera que estuviere nunca matando, nunca robando, nunca fornicando, no fornicarás, no robarás, nunca matando, no matarás, nunca cometiendo adulterio, no cometerás adulterio, nunca codiciando, no codiciarás. Entonces él respeta los distintos dictámenes de la ley, los distintos mandamientos, ordenanzas. Pero llegó un momento en que él mintió. Le mintió a su esposa, o le mintió a su hijo, o le mintió a un colega. Una vez cometió una falta. Un punto de la ley divina no respetó. Entonces, ante los ojos de Dios, esa persona desobedeció todos los mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos. Para Dios, esa persona que estaba en completa santidad, en completo temor reverente a Dios, obedeciendo siempre los mandamientos, cometió una desobediencia a las ordenanzas de la ley divina. Nunca mató, nunca fornicó, nunca robó, pero un día mintió. O al revés, nunca mintió, nunca fornicó, pero un día codició. Es lo mismo. Una sola vez, después ya nunca más codició, después ya nunca más mintió, pero una vez mintió o una vez codició. Faltó un punto de la ley de los mandamientos del Señor. Para Dios los incumplió todos. Santiago 2.10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Infringió la ley. No importa que se haya mantenido obedeciendo todo el resto de las ordenanzas de la ley, todas las otras ordenanzas. Pero una de esas ordenanzas la infringió un día. Para Dios las infringió todas. Ante los ojos de Dios, esa persona es un adúltero, un afeminado, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un mentiroso, un borracho. Sigue siendo un injusto ante los ojos de Dios, con las características propias de todo injusto que están siendo descritas en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, etcétera, etcétera. Todo eso somos nosotros los seres humanos porque un día cometimos una sola falta a la ley de los mandamientos del Señor. Una sola falta, incumplimos una sola ordenanza, ¿ya? Ahora, se infringió la ley. Podemos estar cumpliendo todas las ordenanzas de la ley divina en todo nuestro vivir aquí en la tierra. Nuestro paso aquí en la tierra, nuestra vida terrenal. Pero llega el fatídico instante en que infringimos una sola de las ordenanzas, infringimos la ley. No importa que el resto de las muchas otras ordenanzas siempre las hayamos estado cumpliendo, pero llegó el fatídico instante que una de esas ordenanzas, una vez la infringimos la ley. O sea, se configuró el delito de pecar contra Dios. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, eso es pecar, infringir la ley. Y penalmente se condena con la muerte del alma. Penalmente. No moralmente, civil, o sea, moralmente, biológicamente, emocionalmente, no. Son otro tipo de condena esa, la emocional, la biológica, la financiera. Entonces, el ser humano puede pedirle perdón a Dios por sus pecados. Comete pecado el ser humano y le pide perdón y son perdonados los pecados en términos financieros, emocionales, en la salud, biológicamente. Pero la condena penal, no. Que es la pena de muerte para el alma, esa no es negociable. O sea, no hay ninguna otra manera en que penalmente hablando, en materia penal, el pecado se condene, sino con la muerte del alma. ¿Ya? Entonces, esto
tan terrible obligó al Señor a venir al mundo, a sustituirnos la condena. Entonces, como dije al principio, Juan 8:24, ¿verdad? Dice el Señor: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no creyereis que yo soy vuestro Salvador, el que morí por los pecados de ustedes. Si no creyereis en lo que dice el Evangelio, si no creyereis con fe de todo corazón en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte tuvo que padecer Cristo? La del alma, la penal, la condena penal, la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo murió, la muerte del alma, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, estrictamente hablando, en términos de la salvación del alma o de la condenación del alma a la muerte, que el alma sea salva de la muerte, muerte del alma, muerte eterna, porque el alma tiene eternidad. El cuerpo no, el cuerpo es perenne, pero el alma va a seguir existiendo eternamente, en estado de muerte, lago de fuego, o en estado de vida, en el cielo con el Señor, con el Creador. Entonces, en Juan 8:24 lo que está diciendo el Señor es: o todos los pecados que usted va a cometerlo, usted y yo también, uno de ellos, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer, ese solo pecado por sí solo le ha sentenciado el alma a la muerte. Ha adquirido una sentencia penal. ¿Ah? El alma que pecare morirá. Es la condena a la pena de muerte del alma. Es la condena penal. Por un pecado, ¿eh? Uno solo. No importa el tipo de pecado que sea. Una mentira, codiciar, tener un mal pensamiento. No importa el tipo de pecado que sea. Uno de ellos, por sí solo, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, hace que el alma adquiera una sentencia a la muerte. Muerte del alma. Uno. Ahora, cuando el ser humano, en los próximos segundos, vuelve a cometer un segundo pecado de pensamiento, mal deseo, una envidia, codicia, mal pensamiento, contestarle a la mamá, faltarle respeto al papá, no honrar al padre y a la madre, etc., adquiere una segunda sentencia a la muerte del alma. En los próximos segundos tiene una fantasía sexual, codicia la belleza de la profesora sexualmente, o el hombre en la oficina codicia la belleza de una mujer que no es su esposo, de la secretaria, etc., adquiere una tercera sentencia a la muerte del alma. Y así, conforme el ser humano va cometiendo pecados, va adquiriendo sentencias en el aspecto penal, pena de muerte para el alma, sentencia a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir. Lo que se puede revertir son las condenas de tipo biológica, emocional, financiera, porque uno puede volver a tener dinero, revertir, pedirle perdón a Dios y Dios lo perdona. Señor, perdóname por haber fornicado, por haber mentido, por haber robado. Él nos perdona los pecados. En el aspecto biológico, el aspecto emocional, el aspecto financiero, en todos los aspectos en que hay condenas por pecar, pero en el aspecto penal, no. Entonces, insisto, en el aspecto penal, pena de muerte para el alma, no hay ninguna otra manera en que, penalmente hablando, el pecado cometido sea sentenciado, sino con la muerte del alma. Y una vez que el alma quedó sentenciada por haber cometido tan solo un solo pecado, estrictamente hablando, judicialmente hablando, ya no importa si ya no peca más la persona. Esto es lo trágico. La persona ya adquirió una sentencia a la muerte del alma. Y esta sentencia que adquirió por pecar aquí va a ser ejecutoriada acá, en el juicio ante Gran Trono Blanco. Entonces el alma morirá acá. Acá morirá el alma. Este es el lago de fuego, la muerte del alma. Es la muerte segunda. La muerte física es la muerte primera, la muerte del alma es la muerte segunda. Y muerte es separación. En el idioma griego es thanatos. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo y el cuerpo queda desamparado para siempre del alma. La muerte del alma es cuando Dios se separa eternamente del alma que la creó, que ha sido creada por Dios. Y el alma queda para siempre desamparada eternamente respecto del Creador.
Entonces ahí se habla de desamparo eterno, lago de fuego. Con ausencia absoluta de Dios, ausencia absoluta de Dios, el Creador, y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando el Señor. O sea, estando aquí el alma, desamparada eternamente en el lago de fuego, nunca más el alma podrá oír a otro ser humano. Nunca más podrá ver una linda puesta de sol. Nunca más podrá tener el placer de saciar la sed tomando un vaso de agua. Porque no estará con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado. Acá el ser humano tiene mucho de Dios, ¿ya? En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero eso tiene un tiempo aceptable. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2 dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. O sea, la salvación gratuita de Cristo. Créala de todo corazón porque ha sido gratuita para ustedes. Cristo pagó el precio en rescate de vuestra alma, en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Aquí la persona tiene el amparo provisorio. Es un amparo provisorio, mientras tanto. Pero si la persona le alcanza la muerte física y no entró por la puerta estrecha, perdió para siempre el amparo, entró en desamparo eterno. Y por más que la persona clame por amparo, por auxilio, nunca más Dios irá en su amparo o en su auxilio. El alma habrá entrado al desamparo eterno, ¿ya? Es la muerte eterna, la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, estrictamente hablando, para que un ser humano jamás, al morir, tuviera que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, nunca, jamás, tendría que pecar. O sea, el hombre puede pecar mucho y las condenas de tipo no penal son perdonadas. Es que lo que pasa es que la condena penal no es perdonada. No hay ninguna otra forma en que el pecado quede sentenciado sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. ¿Ya? En otro tipo de condena hay solución. Uno pide perdón a Dios y Dios los perdona, le perdona los pecados. Pero la condena penal por pecar, que es la muerte del alma, esa no se negocia. Esa sentencia no. ¿Me entienden? Entonces, lo que está diciendo el Señor es, o todos los pecados que yo, igual que usted, los vamos a cometer hasta que nos muramos. Todos. Penalmente hablando, cada uno de ellos se condena con la muerte, se sentencian con la muerte del alma. Entonces, o todos los paga usted, todos los pagará aquí, en el juicio, y aquí será ejecutará la sentencia adquirida acá por pecar, a la muerte del alma, se van a ejecutar acá, y usted irá al lago de fuego, morirá su alma acá, por siempre, para siempre, eternamente, en el lago de fuego, muerte eterna. ¿Ya? O usted cree que Cristo se los pagó, todos en la cruz. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, en primera instancia, todos los pecados que comete la persona, que cometo yo, que comete usted, tienen que ser pagados en primera instancia por la persona que los cometió, obvio, o por un sustituto. Pero tienen que ser pagados todos, por uno solo. No pueden ser compartidos. Cristo lo puede pagar porque Él puede sobrevivir a la aplicación de esta sentencia. Pero un pecado que se nos aplica a nosotros acá, nosotros no lo podemos sobrevivir. No podemos sobrevivir que se nos aplique esta sentencia y volver a vivir, porque vamos a la destrucción eterna. Cristo puede ser aquel, lo hizo Él en la cruz, al cual se le aplicó este decreto condenatorio, muerte del alma. El Señor entró a este lugar que es la muerte del alma, ¿verdad? Pero Cristo es Dios todopoderoso, Él todo lo puede, y de aquí volvió a tomar su vida. Entonces aquí pagó Él por los pecados de nosotros, los pagó todos. Volvió a tomar su vida y nos salvó. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba pagado, estaba todo consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados, alguien le tomó una esponja, la empapándola en vinagre, se le acercó a la boca, y pudo exclamar el Señor, lo que ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, algunas tumbas de los santos del Antiguo Testamento se abrieron y muchos resucitaron, apareciendo muchos en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52.
El velo del templo se rasgó de arriba abajo y el centurión romano dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Prodigio, es portentoso, ¿ya? Consumado es, tetelestai, está todo pagado, ¿ya? Cristo murió por los pecados de nosotros. Así se pagan los pecados, con la muerte. La paga del pecado, uno, es la muerte. Penalmente es la muerte del alma. Entonces, lo que hizo Cristo fue venir a impedir que en ningún momento de nuestra existencia se nos fuese quitada la vida al alma a nosotros. Porque de que se nos es quitada la vida al espíritu, sí, por eso es que el Señor dice que hay que nacer de nuevo, espiritualmente. Dios puede hacer nacer de nuevo a una persona que está espiritualmente muerta. Y todos morimos espiritualmente dejando el estado de niñez. Dejando de ser inocente, ¿ya? Dejando la inocencia, al primer pecado cometido, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Entonces el hombre muere espiritualmente. Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez, nacer otra vez espiritualmente. Por eso aquí se habla de pasar de muerte a vida, ¿ya? Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, cuando Cristo le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, pasar de muerte a vida espiritual, ¿ya? ¿De que se nos es quitada la vida espiritual? Sí, todos morimos espiritualmente. Lo que pasa es que podemos recobrarla, porque el Señor nos puede hacer nacer de nuevo, si es que nosotros entramos por la puerta estrecha, si es que nos arrepentimos y depositamos fe en el Evangelio. ¿De que todos moriremos físicamente? Sí. ¿De que todos moriremos espiritualmente? Sí. ¿Eh? ¿De que todos moriremos físicamente? Sí. ¿De que a todos se nos quitará la vida espiritual? Sí. ¿De que a todos se nos quitará la vida física? Sí. Sí. Pero lo que nunca tiene que serle quitada es la vida al alma. ¿Me entienden? Por eso que en este esquema, que está basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella, esta puerta ancha, al infierno, a la destrucción, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando una persona se arrepiente, reconoce la condición en la que se encuentra, caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición, donde todos nacemos, ¿eh? Nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día desde el camino ancho hay que hallar la puerta. Pero para hallar la puerta, antes la persona tiene que sentir la urgencia de hallar una puerta de escape. Tiene que verse caminando en un camino que va rumbo a la perdición. Tiene que surgir el cambio de la forma de autopercibirse, el arrepentimiento, para poder buscar una puerta de escape a este terrible destino. Hallando la puerta, luego tiene que entrar por ella. Se entra por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando la persona tiene fe en que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la salvación al alma, la salvación de la muerte, nos dio la vida eterna para el alma. Como el alma tiene existencia eterna, vida eterna. Ningún pecado que nosotros cometamos en este paso por este mundo, penalmente lo pagaremos nosotros, porque penalmente lo pagó todo Cristo en la cruz. En 1 Pedro 2:24 se dice de Cristo, quien Él mismo llevó nuestros pecados, nuestros delitos de pena de muerte para el alma, en su cuerpo sobre el madero. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por esta causa, este decreto condenatorio se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplicara sobre nosotros cuando nosotros naciésemos en este mundo y comenzásemos a vivir cometiendo los pecados hasta que nos muramos. Ya no los tenemos que volver a pagar nosotros, ya nos los pagó Cristo en la cruz hace 2000 años, penalmente hablando, la condena penal, la muerte del alma. Entonces un día yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo, yo un día, dejando de ser inocente, dejando de ser niño, ya, ahora teniendo mis facultades judiciales completamente vigentes, o sea, a plenitud, ya dejando el estado de inocencia, ¿verdad? Adquiriendo la plena conciencia de mis actos, dejando de ser niño, cuando pequé la primera vez, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre mi espíritu, morí espiritualmente y mi alma quedó sentenciada a la muerte. Adquirió una sentencia a la muerte del alma. Mi alma quedó una sentencia a la muerte. Y de ahí en adelante estaba liquidado. Porque no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma que cometió un pecado y por lo tanto el alma quedó sentenciada a la muerte, deje de estar sentenciada a la muerte.
No hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma, por haber pecado una sola vez, deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada, no hay moneda de cambio. Por eso Cristo tuvo que venir a dejarse cargar con nuestros pecados que se condenan con la muerte del alma y Él experimentar la muerte del alma. Lo que pasa es que Cristo tiene su alma inmortal. Él padeció la condena por nuestros pecados y luego volvió a tomar su vida. Juan 19:28. Y ahí nos salvó. Por eso el Señor sabía que estaba todo consumado cuando Él volvió a tomar su vida física. Invisible a todo ojo, ¿verdad? Porque se oscureció todo el globo terráqueo, desde la hora sexta hasta la hora novena. Ahí fueron cargados los pecados del mundo. Todos nosotros, nuestros pecados fueron cargados en Él. Y Él se hizo cargo. La sentencia, la muerte del alma se aplicó sobre Cristo. Cristo entró en condenación y luego volvió a tomar su vida, como se lo había ordenado el Padre, ¿verdad? En Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, en Belén de Judá. En la cruz del Calvario, el cuerpecito colapsó, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, dice Salmo 22:14. Sufrió un tipo de muerte clínica. Y ahí se cumplió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahí Cristo estaba pagando lo que nuestras almas deben pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando ya el Señor, en obediencia al mandato del Padre, volvió a tomar su vida, ¿ya? Volvió a tomar su vida física, entrando su alma nuevamente en su cuerpo, y ahí ya sabía que nos había salvado el alma por sustitución de condena en la muerte eterna en el lago de fuego. Cristo es el inmortal, Él puede sufrir que se le aplique el decreto condenatorio, que para nuestras almas es imposible poderlo sufrir y sobrevivirlo. Cristo lo podía sufrir y sobrevivirlo, la aplicación de este decreto condenatorio. Lo sobrevivió, porque es inmortal, tiene la inmortalidad. Entonces ahí nos heredó la inmortalidad de nuestras almas. O sea, ya no hay ninguna condenación por pecar para los que estamos en Él, en Cristo Jesús. Lo que hemos creído de todo corazón, que ya cuando Cristo murió por nuestros pecados, como dice el Evangelio, nos salvó el alma. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros que condenan el alma penalmente a la muerte. Pero ya nunca más, porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Y los pecados se pagan penalmente una sola vez, no dos veces. Cuando Cristo los pagó por nosotros, como se pagan los pecados con la muerte, nos salvó nuestras almas, de nosotros pagarlos con la muerte, de nuestras almas. Pagaremos por nuestros pecados aquí en la tierra de diferentes formas, porque hay diferentes condenas, pero nunca más la condena penal, nunca más la pena de muerte para el alma, ¿ya? Entonces, un día yo, dejando el estado de niñez, dejando de ser inocente, cometí un pecado, adquirí una sentencia a la muerte de mi alma y mi espíritu murió. Cuando yo me arrepentí y deposité fe en el Evangelio, Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Si me sorprende la muerte física, moriré. Habré muerto espiritualmente, lo que pasa es que Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Moriré físicamente, lo que pasa es que el Señor me va a transformar mi cuerpo cuando yo muera, me va a resucitar un cuerpo incorruptible en gloria. Pero nunca morirá mi alma. Nunca morirá mi alma. Ahora, las personas que no se arrepienten y no depositan fe en el Evangelio, no depositan fe en el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, entonces la persona seguirá muerto espiritualmente, como todos nosotros un día morimos espiritualmente, no habrán entrado por la puerta estrecha, pasando de muerte a vida, seguirán muertos espiritualmente, ahora les será quitada la vida física, irán al infierno sus almas vivas, ya sin el cuerpo, sin el espíritu, a esperar en espera en tormento del juicio ante el gran trono blanco. Y aquí, las sentencias adquiridas acá por pecar a la muerte del alma van a ser ejecutoriadas acá y las almas morirán acá. Entonces, muerte espiritual, muerte física, muerte del alma. En cambio, los que entramos por la puerta estrecha, muerte espiritual, pero Dios nos hace nacer nuestro espíritu de nuevo, muerte física, pero hay resurrección para vida, pero nunca más la muerte del alma. ¿Ok? En Juan 8:24, Cristo dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera. Uno solo de ellos por sí solo.
independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, se sentencia el alma a la muerte. Y esas sentencias adquiridas aquí se van a ejecutar acá, y aquí, por ejecutarse aquí, le va a corresponder el lago de fuego, la muerte del alma. Como está escrito acá, el alma que pecare aquí, esa será ejecutoriada acá y morirá acá. ¿Ok? Entonces el Señor está diciendo, o todos los pecados suyos, ¿usted cree que se los pague yo? Y si no, entonces los pagará usted. Tendrá que ir al infierno, esperar en tormento el juicio y aquí los pagará usted. Todos. Tienen que ser pagados todos. En justicia, ningún pecado puede quedar impune. No, porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios es un Dios de justicia. Sería injusto que un pecado quedara sin ser condenado. En justicia tienen que ser condenados todos los pecados. Entonces, o todos los pecados son condenados en usted, los pecados que usted cometió, o son condenados en Cristo. Ahora, lo que está diciendo Cristo es bien claro. No es algo que lo esté diciendo yo. Juan 8:24, a ver dónde tengo el original. El original. Ahí. ¿Eh? Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creéis, no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en los pecados de vosotros. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Esto significa, o los pagas tú, o los pago yo. Pero ningún pecado puede quedar impune penalmente. En justicia tienen que ser pagados cada uno de ellos. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, en primera instancia, los pagará usted, porque usted los cometió. O sea, los pecados tienen que ser pagados por la persona que los cometió, en primera instancia. O por el sustituto. El sustituto es Cristo. Él es nuestro sustituto, por eso que en el Evangelio, el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, la palabra por significa sustitución. ¿Ya? El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa Cristo en vez de usted. Para que usted no pague por sus pecados con la muerte de su alma, los pecados suyos los pagó Cristo, con la muerte del alma de Cristo. Lo que pasa es que el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Él puede ser objeto de sufrir el decreto condenatorio y poderlo sobrevivir. Nosotros, nuestras almas, no pueden ser objeto de que se nos aplique el decreto condenatorio y poderlo sobrevivir. No, porque es la destrucción del alma, la muerte. Pero Cristo tiene la inmortalidad. Y cuando Cristo paga por nosotros, ¿cierto? En vez de nosotros, por los pecados de nosotros, nos hereda la inmortalidad. Por eso que en 2 Timoteo 1:10, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, ¿ya? Pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad para el alma mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esto es algo que dijo Cristo, no es algo que lo esté inventando yo. Cuando el Señor Jesús dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, es algo que está diciendo el Señor. Como no creíste que yo morí por tus pecados, entonces los pagarás tú, porque los pecados tienen que pagarse. En primera instancia los paga la persona que los cometió, pero vino Cristo a sustituirnos la condena. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados suyos, los pecados míos. Entonces, si usted no cree que Cristo murió por sus pecados, y los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma, entonces los pagará usted. Si la persona no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, está en una condición espantosa. Tiene que creer al ser humano que el pecado penalmente se condena así, sí, se condena con la muerte del alma.
Tiene que arrepentirse, porque por haber pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma humana quedó sentenciada a la muerte por cometer tan solamente un pecado, ya no importa si ya no peca más. Ya no le sirve a él nada que él haga. Tiene que renunciar completamente a sus méritos, a sus buenas obras, a que él pueda dejar de pecar. Ya pecó. Arrepentimiento es aquel cambio radical en el pensamiento que le ayuda al ser humano a renunciar a sus méritos personales. Porque cuando la persona se arrepiente es cuando cambia radicalmente su forma de autopercibirse judicialmente ante Dios. Yo soy honrado de juicio eterno. Ya tengo una condena, una sentencia a la muerte de mi alma. Ahora tengo dos, tengo tres, peor todavía, pero tengo una por lo menos. Ya no hay nada que pueda hacer. Para que el ser humano pudiera irse al cielo, y no al infierno, al juicio y al lago de fuego, tendría que pecar cero. Nunca, ni con el pensamiento. Pero al pecar, por eso dice, al pecar una vez, por eso dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si quedara todo esto así nomás, estamos todos marchando al infierno. Todos condenados. Pero vino Cristo. Dice, porque no hay diferencia. Romanos 3, versículos 22 al 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo salvadas las almas, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es recibir de Dios la vida eterna sin méritos nuestros alguno. Ni antes, ni durante, ni después de ser salvo. Gracia es recibir sin mérito, sin que yo me lo merezca, sin que yo tenga que hacer algo. No es un intercambio, que a cambio de que Dios me dé la vida eterna, yo le tengo que dar una vida en santidad, obedecer los mandamientos, dejar de pecar, sin nada a cambio. Porque es un regalo, es un obsequio la vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna es una dádiva, es un obsequio, es un regalo. Es dada por gracia, ¿ya? Gracia es dar sin recibir nada a cambio, sin pedirle a aquel que recibe esta gracia algo a cambio, ¿ya? Porque es un obsequio, es una dádiva. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y resulta que la religión postula la vida eterna del Señor como un intercambio. A cambio de que el Señor me dé la vida eterna, yo tengo que estar permaneciendo con el pan para la vid, yo tengo que estar dejando de ser tibio, yo tengo que estar haciendo algo a cambio para que Dios me dé la vida eterna. No, eso lo dice la religión. La Biblia dice que la vida eterna es una dádiva. Es por gracia, ¿ya? Entonces, hablando de la gracia, 2 de Timoteo 1:10. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma. Ezequiel 18:4. Pero en Oseas, capítulo 13, versículo 14, Dios también dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma, matar la muerte contra el alma, dejarla sin efecto. Y lo hizo el Señor en la cruz por gracia, sin pedirnos nada a cambio. Entonces, nuevamente, 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. No hay otro anuncio, no hay otra buena noticia de salvación sino esta, que Cristo murió por los pecados de nosotros. No hay otro anuncio de buena noticia de salvación. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha heredado la inmortalidad. Entonces, nuevamente, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia, ¿verdad? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Lo había dicho Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad para el alma, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer de todo corazón que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha salvado el alma de la muerte. Le ha dado la inmortalidad al alma humana. Ahora, cuando nosotros pecamos en esta vida, nunca más hay pena de muerte para el alma. Eso es lo que hay que creer con todo el corazón. Si la salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así somos salvos. Hacemos efectiva por la fe, creyendo con fe en el Evangelio, en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, porque así nos salvó el alma. Entonces, una vez más, el Señor advirtiendo a los incrédulos, diciendo, por eso os dije
Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis, en los pecados de vosotros moriréis. O todos los pecados, ¿ya?, que usted los va a cometer hasta que se muera, uno solo de ellos por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, le ha sentenciado su alma a la muerte. Y una vez que el alma suya quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más, porque judicialmente tiene que ir a juicio, tiene que ir a responder por ese pecado penalmente, tiene que ir aquí. Tiene que morir su cuerpo, su alma viva, ir al infierno a esperar en tormento el juicio. El infierno es una espera en tormento, una antesala en espera en tormento del juicio ante el gran trono blanco que le fue revelado a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, el lago de fuego. Ahora, Cristo vino a impedir que nuestras almas entraran en condenación, en muerte. No que nuestros espíritus, no que nuestros cuerpos, sino que nuestras almas. Porque de que morimos espiritualmente, sí. Lo que pasa es que a los creyentes Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. De que moriremos físicamente, sí. Lo que pasa es que a los creyentes en Cristo les va a resucitar su cuerpo, un cuerpo incorruptible en gloria, ¿verdad? Como dice Filipenses 3, versículo 20 al 21. Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal, el cuerpo, sea vestido de inmortalidad, ¿ya? Hay resurrección para vida. O sea, si se muere, hay solución en la muerte física. Si se muere espiritualmente, hay solución. Hay nuevo nacimiento espiritual para los que creen en Cristo. Pero si hay muerte del alma, no hay solución. Entonces Cristo vino a impedir que el alma entrara en muerte. Entonces por eso tenemos que entrar antes de morir por la puerta estrecha. Para que nunca muera el alma. Que morirá el espíritu, sí. Que morirá el cuerpo, sí. Pero nunca morirá el alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo y aquí morirá el alma. Aquí morirá el alma, ¿entienden? Por eso Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, antes que te sorprenda la muerte física. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, ¿usted cree ahora, antes de morir, que todos se los pagó Cristo? Se los pagó Cristo, ya no los paga usted. Entonces usted entra gratuitamente, sin pagar usted por sus pecados, al cielo. Y si no, entonces los pagará usted, porque ningún pecado penalmente puede quedar impune. Si no, sería injusto eso. Y Dios es un Dios de justicia. Entonces, por no creer que se los pagó Cristo, los pagará usted. Y los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado se condene sino con la muerte del alma. Entonces, o los paga usted, se muere y va al infierno, al juicio del lago de fuego. O los paga Cristo, entonces usted va al cielo. Porque creyó que se los pagó Cristo. Creyó que Cristo murió por sus pecados. La paga por el pecado es la muerte. Cristo murió por los pecados de usted. Cristo murió por los pecados míos. Entonces ya no tenemos que morir nosotros. La muerte del alma por los pecados que cometemos. Nuestras almas estando viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Porque todo el tiempo que el alma esté viviendo en un cuerpo de carne y hueso, pecaremos. Hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Entonces Cristo nos ha sustituido judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Hasta que nos muramos. No hay ningún pecado que cometamos en esta vida que nos condene nuestras almas a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte por los pecados que nosotros cometamos en esta vida fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos de pena de muerte, que son los pecados que condenan el alma a la muerte. Finalmente, en el libro de Eclesiastés, ¿ya? Capítulo 12, versículos 21 a 23, los últimos 2 versículos, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Esto es terrible. Esto son pésimas noticias. Esto es terrible. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El último capítulo del libro de Eclesiastés. El predicador hablando. Los últimos 2 versículos. Estos son pésimas noticias. Ah, pero vino Cristo. Y Cristo lo cambia todo. Hebreos 9, versículos 27 al 28.
Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir físicamente una vez y después de esto el juicio y al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Tal como el ser humano al morir tiene que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, Cristo por nuestros pecados padeció lo mismo, fue enjuiciado, respondiendo Cristo por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que responder en este juicio espantoso ante el gran trono blanco por nuestros pecados, y fue condenado por nuestros pecados. Y luego Cristo, después de sufrir la condena, como Él tiene la capacidad de volver a vivir el alma, entonces Cristo vuelve a tomar su vida, Juan 19:28, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, usted lo puede buscar eso en la Biblia, sabía que nos había salvado el alma por sustitución de condena. Él fue condenado en vez de nuestras almas. Volvió a tomar su vida y ya sabía que estaba todo consumado. Y luego de probar el vinagre, en la cruz exclamó, consumado es. Juan 19, versículos 25 al 30. Nos salvó. Está hecho. Está pagado. La deuda nuestra ha sido pagada en la cruz del Calvario. Nos salvó. En esto hay que depositar la fe. Que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó el alma. Y ahora quedamos salvados de toda condena debido a cualquier pecado que cometamos hasta que nos muramos. Desde que nacemos, vivimos y hasta que nos muramos. De los otros tipos de condenas, no. De esa no seremos librados. Así que hay que tratar de no pecar. Porque el pecado siempre trae pérdidas de todo tipo. Pérdidas de la salud, pérdidas financieras, el pecado trae pobreza. Se enferma el cuerpo por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por fornicar, por adulterar. Se contraen enfermedades de transmisión sexual. Incluso se puede perder la vida física. Pero para el creyente con fe en el Evangelio, nunca más la pérdida del alma. Entonces, la persona que cree que Cristo murió por sus pecados va a la eternidad sustituido judicialmente por Cristo. Va sustituido por Cristo. Cualquier pecado que cometa hasta que se muera, Cristo responde en la cruz. La persona que no cree que Cristo murió por sus pecados, en primera instancia la persona que no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, entonces la persona queda expuesta a ir a la eternidad por cuenta suya. La persona responderá por sus pecados. ¿Quiero no creer que el pecado se condena penalmente con la muerte? Eso no importa. Porque sí, el pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Y no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Entonces, al no creer la persona que el pecado se condena con la muerte del alma, y al no creer que Cristo murió por los pecados de la persona, entonces la persona queda expuesta a ir a la eternidad por cuenta suya. Va por la suya. No va sustituido por Cristo. Entonces, la persona tendrá que responder por sus pecados en este juicio. Como no creyó que Cristo respondió por sus pecados en este juicio ocurrido en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El que fue condenado en vez de nosotros fue Cristo. Porque Cristo se dejó imputar penalmente sobre su cuerpo con los pecados de nosotros, para él hacerse cargo penalmente. Cristo es nuestro Salvador, murió por nuestros pecados, nos salvó. Fe en lo que hizo Cristo por nosotros. Murió por nuestros pecados, nos salvó el alma de toda condena, nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. Si la persona no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, Ezequiel 18:4, y no cree que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros para evitar que nosotros muriésemos en los pecados nuestros, entonces la persona queda expuesta por su incredulidad a él tener que ir a la eternidad por cuenta suya. Ya no va a la eternidad sustituido por Cristo, va por cuenta suya. Él responderá por sus pecados. Cristo jamás fue al infierno. Mucho ojo con esto. Al infierno van las almas, después que mueran sus cuerpos, a esperar, en esta antesala en tormento, a esperar en tormento su turno para comparecer en este juicio ante el gran trono blanco que todavía no ha ocurrido. Por eso que todas las almas que mueren sin Cristo van al infierno, están en el infierno en este momento. Cristo, el juicio y el lago de fuego, lo experimentó en la cruz. Cristo no fue al infierno. Al infierno van las almas humanas que mueren en el camino ancho, en espera en tormento del juicio. Y cuando ocurre este juicio, serán lanzadas al lago de fuego. Aquí ningún alma quedará exenta de ser lanzada al lago de fuego. Aquí solamente recibirán los grados de condena adquiridos acá en vida, pero todas al lago de fuego. Ningún alma quedará exenta de no ser lanzada al lago de fuego. Entonces, es por eso que Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Creerlo de todo corazón, sin dudarlo, con fe. Certeza de lo que se espera. Por lo que Cristo hizo por nosotros, murió por nuestros pecados.
Dios les bendiga. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, ¿los pagará usted? ¿O ahora cree que se los pagó Cristo en la cruz? Y así va al cielo. Y si no, los pagará usted. Pero ningún pecado quedará impune. Todos tendrán que ser pagados penalmente con la muerte del alma. Todos tendrán que ser pagados debidamente en justicia con la muerte del alma. Y tienen que ser pagados todos por una sola persona. Porque un solo pecado por sí solo igualmente condena al alma a la muerte. Así que tienen que ser pagados todos por una persona. Entonces, inicialmente, principalmente, por la persona que los cometió. Y si no, por el sustituto. Entonces, todos los pecados suyos, si usted cree que se los pagó Cristo, lo cual es la verdad del Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, son los suyos y los míos, entonces usted va al cielo. Porque usted creyó la verdad de que Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, que Cristo en vez de mí murió por los pecados míos, y así nos salvó. Entonces, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.